Cuando hablamos de motilidad, todos pensamos que solo es movimiento y desplazamiento mecánico, pero no es así. La motilidad va a ser un estímulo para secreciones, va a ser un estímulo para la parte inmunológica, va a ser un estímulo para acciones neurológicas, e incluso para que nuestro tubo digestivo mantenga una flora intestinal constante. Lo que siempre se preocupa a la bolita, y hay que hacer de tu limpieza de colon para que no te intoxiques, ¿no? Esa era la antigua, éramos víctimas de las abuelas. A todos los nietos los ponía en fila india y a todos les da una pócima para limpiar el colon para que no atrofie nuestro cerebro. Abuelita no vino a clases de fisiología. Hoy en día este concepto pasó a la historia. El mejor limpiador, entre comillas, del tubo digestivo son 3 cosas: agua 2 litros al día, frutas y verduras. Si ingerimos estos alimentos, vamos a tener una limpieza del colon mejor que el que hace la municipalidad de Lima en las casas. No perdona nada, limpia todo. ¿Tanto así? Y al final de una defecación, el recto queda tan limpio que no queda ni un microgramo de heces en condiciones fisiológicas. ¿Sí? Vamos a ver la motilidad. ¿Dónde comienza la motilidad? Es algo muy banal, algo de perogrullo que nadie le da importancia. En la fase oral. Vemos el alimento, damos un mordisco, masticamos el alimento, insalivamos, formamos el bolo alimentario. Hasta ahí nadie le dio importancia a la fisiología, algo mecánico, de rutina, intrascendente. Ahora bien, comprender por qué ocurre esta fase oral. La fase oral es la primera fase que va a generar los mecanismos fisiológicos propios del tránsito intestinal. El tránsito intestinal es de la región oral a la región caudal. Y es un juego de presiones, nada más. Igual que el corazón. El corazón, ¿por qué desplaza? De aurícula a ventrículo, de ventrículo a arterias. Juego de presión, nada más. Generan presiones, superan la resistencia y va al siguiente centro. En el tubo digestivo, ¿de dónde a dónde van a ir los alimentos? De boca a faringe, faringe, esófago, esófago, estómago, estómago, intestino delgado, de ahí al colon y al medio ambiente. Juego de presiones. ¿De qué manera en la fase oral gana presión la cavidad oral para vencer a la resistencia de la faringe? Número 1. Ocluir los labios. Al ocluir los labios, genera una presión intraoral que va superando a la presión faríngea. Como tenemos el bolo alimentario, el mecanismo más importante para superar esa presión es la flegma, que hace un efecto mecánico de un plano inclinado, actúa sobre esta resistencia que es el alimento y sobre un punto de apoyo que es el paladar duro y lo impulsa hacia la faringe. Física elemental. Superó la presión de la faringe y lo envía hacia la faringe. Y terminó la fase oral. ¿Es voluntaria? Sí, la única fase voluntaria de todas las funciones digestivas en motilidad. Acá ya tenemos. El alimento está en faringe y está ingresando al estómago. Para que ocurra este hecho, podemos ver de que acá en el istmo de las fauces, en esta zona, hay receptores de la deglución. Estos receptores de la deglución por estos pares craneales se dirigen hacia el bulbo raquídeo, donde está el centro de la deglución, que a través de una respuesta eferencial va a coordinar a todos estos grupos musculares que ustedes bien conocen por anatomía. El tiempo que se dispone para producir la coordinación de esto es de 0,5 a 1 segundo. En ese periodo de tiempo se contraen todos estos. Y al contraerse, ¿qué respuestas ocurren en esta zona? Primero, se cierra el paladar blando para evitar de que el alimento regresione por las fosas nasales. Cuando hay una incoordinación, muchas veces ha ocurrido, están con el alimento en la boca, quieren reírse, quieren hablar, y el arrocito regresa por la fosa. Más lubricado, más saladito, y como el arroz está caro, Vaya, el paladar blando, entonces no le
acceder al alimento otra cosa que la vía inferior. Pero en la vía inferior tienen dos probabilidades: las vías respiratorias o la vía digestiva. Para que el alimento no se vaya a las vías respiratorias, vienen los otros músculos a cerrar la glotis, a ascender la laringe y a generar una presión de resistencia si quiere ingresar el alimento. Con todos esos mecanismos de defensa que tiene el árbol respiratorio, no le queda otra cosa al alimento que seguir hacia el esófago. ¿Y el esófago qué hace para que el alimento se oriente hacia esa zona? El esfínter esofágico superior se relaja. Baja la resistencia y el alimento se orienta hacia el esófago. Por tanto, muchas enfermedades tumorales que deforman estos ejes pueden hacer de que el paciente deglute y el alimento se va a la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque el tumor, al llegar a esa zona, ha deformado el eje. Y al deformar el eje no hay mecanismos protectores. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. O la postura del cuello, que muchas veces trae problemas en la operación. Cuando el paciente vomita, la mala postura no genera los mecanismos de defensa a la vía respiratoria y el paciente se asfixia. O cuando alguien se atragantó con un alimento en la región de la faringe o en la glotis, ¿qué hace la gran mayoría? Le dice, levanta las manos. Y si no le da auxilio en 3 minutos, va arriba. ¿Qué auxilio le vamos a dar a esta persona que está atragantada? Nada. Otro, más jocoso, le jalan de las orejas. Otros, que sin querer y sin saber, queriendo ser buenos samaritanos, hacen lo peor para la persona, de darle un golpe en la espalda. Eso es matar solo a la suegra de ellos. Porque si le dan el golpe van a favorecer de que se vaya a la vía. Y todos debemos de saber, todos, absolutamente todos, las maniobras de Heimer. Sí. E incluso cuando estamos solos, el mecanismo compensatorio. ¿Qué hacen cuando están solos y se atragantan? ¿Van a llamar a alguien para el Heimer? No, pues tienen que saber la alternativa inmediata. Ya saben ustedes, emergencia básica, un buen golpe, parte del plexo solar, o sobre algo duro, apoyarse inmediatamente para que eso haga el efecto de expulsión. Exacto. ¿Okay? Entonces, eso debemos de saberlo todos. Hasta en restaurantes han visto como muchas personas, por un auxilio muy simple, bueno, y otros todavía recurren a echarle un poquito de airecito, no lo toques, dicen, bueno, pues no saben. Entonces, todos estos mecanismos son importantes porque protegen las vías aéreas. El alimento llegó al esófago, ya estamos en el esófago. ¿Qué ocurre en el esófago? Hemos dicho de que se relaja el esfínter esofágico superior. Acá tenemos electrodos, noten ustedes, a todo lo largo del esófago. Y va a ir registrando las contracciones. Esto de acá lo tendríamos que hacer en la práctica, pero lamentablemente no tenemos la infraestructura adecuada. ¿Okay? Entonces, como los peruanos somos muy ingeniosos, imagínense que esto viene a ser una sesión científica. ¿Okay? Así compensamos nuestros defectos y no nos acomplejamos. ¿Ven? Imagínense que esto está oscilando de azul, acá una pantallita, high definition y todo. Ese electrodo lo hemos colocado y vemos cómo genera ondas. Y vemos de que el registro después de la deglución se genera esta onda. Después de otra deglución se genera esta otra. Luego de la deglución vemos que el otro electrodo primero se relaja y después se contrae. Permanece sin contraerse hasta la siguiente deglución. Se relaja y se contrae. Esta onda que se genera en la parte superior, vemos de que viaja todo lo largo de los otros electrodos. ¿Ven cómo se superpone? Y va a llegar hasta el esfínter esofágico inferior. Estas ondas, como tienen un efecto propulsivo, van de la parte alta hacia la parte baja. Para que el alimento llegue más rápido al estómago, el esfínter esofágico inferior, acá tenemos el registro con ustedes. Se produce la deglución, se relaja el esfínter esofágico inferior. ¿Hasta qué momento? Hasta que la onda llegue
de la parte alta hacia la parte baja. Y ven cómo el esfínter esofágico inferior espera que llegue la onda para nuevamente recién contraer. Entonces hay una sincronización de movimiento. Bien. Estas ondas son las primeras que aparecen luego de una deglución. Por eso se llaman ondas primarias. En resumen, las ondas primarias son dependientes de la deglución, son peristálticas, generan una presión promedio de 50 milímetros de mercurio. ¿Sí? Sencillo. Pero estos son insuficientes para que los alimentos lleguen al estómago. Acá tenemos una fluoroscopía, le hemos dado un trago de bario y vemos la cabeza del bario y la cola del bario. Y vemos de que la columna de bario no llega inmediatamente al estómago, sino tiene que transcurrir un promedio de 8.5 segundos hasta que llega al estómago. Y vemos cómo va avanzando esta columna de bario hasta que desaparece del esófago. Pero ¿por qué desapareció la columna de bario del esófago si ya no hay deglución? Entonces ahí recurrimos a los otros electrodos que nos van registrando también las ondas. Y podemos identificar de que cada electrodo donde hay distensión inmediatamente genera otra onda. Entonces, si estas ondas se generan después de las antecedentes primarias, no dependen de la deglución, a estas se llaman las ondas secundarias. Las ondas secundarias entonces, no dependen de la deglución, dependen del contenido del esófago. Pueden generarse en cualquier segmento del esófago y generan una presión promedio de 100 milímetros de mercurio. Son las más eficientes porque cuando han actuado o interactuado estas ondas, el esófago queda libre de todo alimento. ¿Y eso cómo se llama? El aclaramiento esofágico. Para hablar en difícil, el famoso clearance esofágico. ¿Sí? Sencillo, la física. Pero ojo, el esófago embriológicamente saben ustedes de que tiene una característica especial que le da características morfológicas desde el punto de vista muscular también especial. Recuerden vuestra anatomía. El tercio superior es músculo esquelético, pero con características fisiológicas de músculo liso. La parte media es una combinación de músculo liso y músculo esquelético y la porción inferior es eminentemente músculo liso. Por algo será. Algo tendrán esa estructura. ¿Y por qué? Porque esa característica estructural hace de que la inervación, es decir, el gradiente colinérgico a nivel del esófago sea diferente en tercio medio y en tercio inferior. Acá pueden ver de que el gradiente colinérgico en la parte media es muy importante, en cambio en el tercio inferior ya es mucho menor. Esto significa de que hay más potencia, hay ciertas características importantes acá en la contracción de esta zona del tercio inferior. Y por un hecho anatómico. El esfínter esofágico inferior es un esfínter fisiológico, lógicamente porque no es anatómico. Si fuese anatómico sería el engrosamiento de la capa circular. En esta zona, si nosotros colocamos un electrodo, vamos a encontrar una presión entre 5 a 30 milímetros de mercurio. Es decir, es una zona de hiperpresión. Pero además de ser una zona de hiperpresión, el esfínter esofágico inferior que va a evitar el reflujo, esta zona del esfínter esofágico inferior, los músculos y la inervación es muy especial y lo hace sensible a hormonas, neurotransmisores, alimentos y otras sustancias. Entonces es muy dinámico, es muy sensible ese esfínter. Fisiológicamente, vemos, si nosotros ingerimos una gran cantidad de proteínas, esto va a producir en el esfínter, por ejemplo, las proteínas van a aumentar la presión. Entonces, una dieta hiperproteica aumenta la presión, disminuye el reflujo. Pero, ¿qué sucede si alguien consume estos alimentos? Por casualidad o por cualquier circunstancia, ¿no? Las grasas, tipo comida chatarra, chocolates, encima del chocolate menta y encima de la menta un poco de alcohol. Y si tienen algunos otras aficiones, nicotina, tabaco. No, ron, tabaco, menta, chocolates y grasas relajan el esfínter. Y no solamente el esfínter esofágico,
inferior, sino que también los otros esfínteres. ¿Ok? Así que ya saben, chicas, si alguien le invita chocolate, un poco de menta, un poco de alcohol y nicotina, está buscando relajar